en el templo, tener esta reunión de agradecimiento a Dios. Así que si usted tiene motivo de agradecerle a Dios, puede anotarse conmigo. Hasta el miércoles tiene tiempo, ¿sí? Así que espero que su agradecimiento venza a su memoria, ¿sí? Hasta el miércoles tiene tiempo, porque queremos preparar un programa y bueno, por eso quedamos hasta el miércoles. Usted si quiere agradecerle a Dios en la reunión del domingo que viene, anótese conmigo, me manda un WhatsApp, me dice su nombre, un WhatsApp, y así lo anotamos. Muy bien. Bueno, Pastor Carlos Lisi, con ustedes, con nosotros. Pastor Carlos. Bueno, ¿Dónde está? que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Agradezco al Señor poder compartir con ustedes hoy y agradezco al pastor Alejandro también la invitación. Es muy lindo poder estar con ustedes, realmente es un tiempo que disfrutamos. Ayer volvimos, mi esposa y yo, de Mendoza, estuvimos visitando a uno de nuestros hijos y a su familia y aproveché la oportunidad y me reuní allá con un pastor conocido, presbítero de nuestra organización y promotor de misiones, para hablar de varios temas y para orar juntos. Y bueno, desde luego hablamos de la obra misionera, que es un interés común, pero también hablamos de la realidad presente, que en lo personal es un motivo de preocupación. Hay cosas que nos afligen, ¿no? Concernientes a lo que está ocurriendo y también a la vida de la iglesia. Usted sabe que hay muchos países, la tierra de nuestro llamado entre ellos, que a partir de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, ha endurecido la situación todavía más con respecto a la iglesia. Así que tuvimos una reunión con hermanos el día viernes, que tenemos todas las mañanas, tenemos reuniones con una de nuestras células allá y la verdad que la situación está bastante complicada, así que yo les pido sus oraciones, que Dios realmente mueva su mano y nos abra la puerta para poder volver. Muchas cosas están pasando a nuestro alrededor, esa es la realidad, y aún dentro de nuestro ambiente cristiano. Y algo que vemos es que la vorágine en la cual vivimos hoy muchas veces nos impide mirar y ver objetivamente lo que sucede, con el triste resultado de que terminamos aceptando como normales cosas que no lo son. A veces olvidamos o no valoramos debidamente la profundidad de las demandas que el Evangelio nos hace y somos desviados poco a poco del rumbo que el Señor nos traza, ¿no? Así que debemos pensar seriamente en el tiempo que estamos viviendo. Es tan lindo el himno que cantamos recién, recordando que Cristo viene. Este es un tiempo desde todo punto de vista final y decisivo, y algo que debemos tener muy en cuenta es que debemos mantener a todo costo nuestra identidad. Cuando preparaba este mensaje vino a mi mente la experiencia de Moisés, del cual dice Hebreos 11:24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo cual significa que Moisés no permitió que Egipto, que el mundo, definiese su identidad. Él sabía quién era y mantuvo sus valores renunciando a aquello que la casa de Faraón le ofrecía por retener lo que él sabía que su fe le otorgaba. Por fe podemos pensar que Moisés renunció a todo lo que podía tener en sus manos pensando en todo aquello que Cristo le iba a conceder. Y esto que yo estoy mencionando parece muy elemental, ¿no? Porque sabemos que todos tenemos una demanda a mantener una posición espiritual. Sin embargo, no lo es, porque algo que hemos visto en este tiempo de pandemia es una marcada falta de identidad
dentro de muchos pueblos cristianos. Por eso, si me permiten, yo quisiera hablar hoy de la integridad. Y la integridad, si nosotros queremos entender cuál es el significado de la palabra, en el original, integridad significa algo completo, algo que no ha sido contaminado por el mal. Hablando del carácter, se refiere a honestidad, a decir la verdad, a no tener una doble intención, a ser transparente y genuino. A eso se refiere el término integridad. Podemos decir que integridad es pensar, hablar y hacer una misma cosa. Integridad se refiere a todo aquello que es bueno y que es lo que debemos hacer, ¿no? El apóstol Pablo, hablando a los filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, les dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y note que él no dice esto hagan, dice en esto piensen. Porque como dice Proverbios 23:7, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. El hombre termina siendo lo que piensa. Y como usted sabe, hermanos, el punto acá es que nosotros somos llamados a la santidad, a reflejar en nuestra vida la santidad. Y santidad es apartarse del mal y consagrarse a Dios. Y podemos decir que la integridad es una manifestación práctica de esto. Y el tema es muy importante porque el mundo, tal como nosotros lo hemos conocido, está cambiando drásticamente, ¿no? Todo lo que Dios ha hablado y anunciado acerca del fin de los tiempos está cumpliéndose. La pregunta que debemos hacernos es: ¿entendemos nosotros el tiempo en el que estamos viviendo y la responsabilidad que tenemos en relación a esto? Porque el mundo ejerce una presión constante a través de los medios, a través del sistema de valores que busca imponer, a través de las demandas que ese sistema de valores nos hace, y su objetivo es que perdamos de vista la eternidad. El triste resultado de esto es que muchas veces nuestro estilo de vida se mezcla y se diluye con costumbres o anhelos o expectativas y formas que no reflejan quiénes somos en Cristo. En Números, en el capítulo 15, en los versículos del 38 al 40, hay algo que Dios le dijo a Moisés para el pueblo de Israel. Le dijo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Esto que ellos tenían que hacer era un recordatorio que los iba a acompañar siempre, porque cuando ellos veían su ropa, recordaban a quién pertenecían, al Rey del Cielo. Cuando ellos veían la cinta de color azul en sus vestidos, recordaban que el cielo los gobernaba y que por tanto tenían un cierto estilo de vida que vivir. Bueno, en la historia bíblica nosotros sabemos que Israel no pudo prevalecer contra la influencia que las naciones a su alrededor ejercieron contra ellos, ¿no? Y muchas veces cayeron en el paganismo y en la idolatría. Y Pablo, escribiendo a la iglesia, y esto es algo interesante, Pablo escribiendo a la iglesia acerca de la experiencia de Israel, dice en 1 Corintios 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos cuidar entonces de no repetir el modelo de Israel. Somos la iglesia y tenemos una responsabilidad de vida con el que sufre, con aquel que no ha alcanzado a entender o a escuchar el mensaje de Jesucristo. Entonces, esto es una responsabilidad grande, que va mucho más allá del hecho de predicar o de compartir el Evangelio con alguien. Tiene que ver con la forma en la cual nosotros nos conducimos. Y en Efesios 4:1, Pablo, exhortando a la iglesia, dice que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Claro, cumplir esta vocación demanda
un cierto carácter que tiene que ser manifestado en un estilo de vida. Así que yo quiero ir a nuestro texto central que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 5, quiero leer del versículo 1 en adelante. Y dice la Escritura: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, note que el versículo 1 comienza diciendo: pero cierto hombre llamado Ananías. La palabra pero nos hace pensar en un contraste entre lo que ocurrió antes y lo que ocurre aquí. Los capítulos anteriores exaltan la vida que los discípulos de la primera iglesia tuvieron. Como usted sabe, desde el primer mensaje de Pedro en Pentecostés, una multitud recibió una fuerte convicción del Espíritu Santo. En Hechos 2:37 dice que, oyendo el mensaje de Pablo, se compungieron de corazón y dijeron, de Pedro, y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les marcó el único camino posible de reconciliación con Dios. Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. O, puesto de otra manera, o como testimonio de que han sido perdonados vuestros pecados. En respuesta al mensaje del apóstol, 3.000 personas se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia ese día. Personas que no conocían el Evangelio, que aún no habían tenido una respuesta al mensaje del Evangelio, fueron convictas de pecado y se convirtieron. Y de esa conversión hubo una evidencia, un resultado y una manifestación práctica. La evidencia de la conversión es que inmediatamente buscaron crecer utilizando todos los medios disponibles. Y Hechos 2:42 describe esos medios. Dice, en primer lugar: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Gente que quería aprender. En segundo lugar, en la comunión con otros hermanos, en la comunión unos con otros. Gente que quería desarrollar la comunión fraterna, la koinonía, porque entendía el poder que había en eso. En tercer lugar, en el partimiento del pan, en la Santa Cena. Gente que entendía el precio que se había pagado por su pecado y que en cada ocasión que tenían recordaban eso y revisaban sus propias vidas. Y por último, dice que perseveraban en la oración. Usaban los elementos que bíblicamente se les había dado para que pudiesen crecer y desarrollarse. Esa fue la evidencia de esa conversión. El resultado de la conversión está en Hechos 2:43 y dice: sobrevino temor a toda persona. No solo se despertó reverencia, respeto santo hacia la persona de Jesucristo y hacia el Evangelio, sino que hubo miedo, hubo pavor, hubo terror en relación a lo ocurrido. Si usted va al original en hebreo, cuando se habla del temor de Dios, estas 3 palabras son lo que representan el temor de Dios. No solamente respeto y reverencia, sino miedo, pavor y terror ante la majestad y la grandeza del Dios que se mueve en medio de nosotros. La manifestación práctica de la conversión de esos creyentes fue que, según dice Hechos 2:44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos.
y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y debido a esto, Hechos 4 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Una obra preciosa de amor que demostraba lo que había ocurrido en el corazón de los creyentes y que aportó un testimonio poderoso al mundo del efecto transformador que el Evangelio tiene. La iglesia en Jerusalén no era una iglesia rica. Sin embargo, los que más tenían ayudaban a los que menos tenían, vendiendo sus propiedades y repartiendo entre ellos el dinero. Eso hizo también Bernabé. En Hechos 4:37 dice que él vendió una propiedad y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. Así termina el capítulo 4 del libro de los Hechos, mostrando no solo la generosidad de muchos, sino enfatizando la actitud generosa de Bernabé. Sin embargo, nuestro texto del capítulo 5 comienza dando a entender que no todo era así, que en la iglesia no todos eran lo que decían ser. Estaban los Bernabés, pero estaban también los Ananías y Zafira. Estaba el trigo y estaba la cizaña, conviviendo juntos, como dijo Jesús en Mateo capítulo 13. Y la historia es bien clara. Ananías y Zafira eran un matrimonio de creyentes que vendieron una propiedad y acordaron mentir acerca del precio de la venta para quedarse con parte del dinero. Algo que fue completamente absurdo, porque la propiedad era de ellos. El dinero de la venta era de ellos. Eso es lo que dice Pedro. ¿Por qué mentir entonces? Nadie los obligaba a vender la propiedad ni tampoco a traer todo el dinero de la venta. Eso era lo que estaban haciendo otros. Ellos no tendrían por qué haberlo hecho si no estaban dispuestos. ¿Por qué entonces Ananías y Zafira hicieron lo que hicieron? Bueno, tal vez, porque querían dar una imagen de ser tan generosos como Bernabé. Tal vez porque querían impresionar a los demás y que los hermanos pensaran que eran tan espirituales y generosos, cuando en realidad lo que estaban haciendo era engañar y mentir. Fue un acto de hipocresía, contra el cual Dios reaccionó con juicio y ambos murieron. Este fue el comienzo de la comunidad cristiana. Usted sabe que esto pasa a poquito tiempo de que la iglesia se funda. Y Dios marcó una diferencia clara. Mientras los cristianos perseveraban en el deseo de crecer, vino temor sobre la iglesia. Y debido a ese temor, dice Hechos 2:43, muchos milagros y señales eran hechos por los apóstoles. Pero en cuanto entró la hipocresía, en cuanto entró la mentira, el pecado, el juicio de Dios se manifestó. Y hay varias enseñanzas que podemos recibir de esto. La primera enseñanza que podemos extractar es que no se puede pretender engañar a Dios porque Él conoce quién es quién. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice en 2 de Timoteo 2:19, porque el fundamento de Dios está firme, sabiendo esto. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No se puede vivir de apariencias, hermano, usted sabe bien eso. Eso puede ser normal en el mundo, pero en el reino de Dios los valores son otros. En el mundo todo es una apariencia, lo más importante es lucir bien, que los demás nos aprueben. De hecho, pareciera que si no contamos con esa aprobación, descalificamos, ¿no? No estamos en carrera. Y es triste, pero muchas veces parece que las personas somos adictos a la aprobación. Necesitamos la aprobación de otros. Y entonces, debido a eso, a veces olvidamos que tenemos un llamamiento a vivir una vida santa y que hacerlo muchas veces nos va a poner en contra de la aprobación de Dios, de la gente. Buscamos o debemos buscar agradar a Cristo, no al mundo. Por eso Pablo en Filipenses 2:15, hablando de los creyentes, dice que ellos debían ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice él, resplandecéis como luminares en el mundo. Un contraste muy claro entre lo que es el creyente y aquel que no lo es. La segunda enseñanza que recibimos de nuestro pasaje es que Dios conoce nuestras obras.
perfectamente nuestras obras. Por eso, pretender ocultarlas no tiene sentido, porque va a llegar el momento en que van a salir a la luz. En Marcos 4:22, Jesús mismo dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y cuando usted lee las 7 cartas de Jesucristo a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, el Espíritu Santo repite vez tras vez, yo conozco tus obras. A todas las iglesias, yo conozco tus obras. Él conoce lo que hacemos. Y lo más importante, conoce las motivaciones ocultas detrás de cada acto nuestro y aún detrás de cada amén que decimos los creyentes, ¿no? La gente no puede ver las motivaciones, pero Dios sí. Y para Él la motivación de aquello que estamos haciendo es muy importante. Y en Daniel capítulo 5, en el relato de el rey Belsasar, en esa gran cena que él dedicó a sus nobles, a sus principales, al fin del texto se ve que Dios pesó al rey Belsasar y le dijo, has sido pesado y has sido hallado falto. Y el juicio de Dios vino sobre él y sobre su reino. En Hechos 13:22 se muestra también que Dios pesó a David y dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. Dios conocía las motivaciones del corazón de David. Él conoce la motivación interior. Esto es un tema muy importante. Por eso, enseñando acerca de las recompensas futuras, Jesús habla claramente de este tema. Usted va a encontrar que en las parábolas de los talentos de Mateo 25:14, él habla de la recompensa que va a ser resultado de la labor, de cómo la labor es hecha. En la parábola de las 10 minas de Lucas 19, él habla de que la recompensa va a ser en base al esfuerzo invertido en la labor. Pero en la parábola de los obreros de la viña de Mateo 20, él enseña que lo que recompensa es la motivación. Y se ve que los obreros de la última hora, los de la 11ª hora, reciben el mismo salario que aquellos que han trabajado desde la primera hora, ¿no? Y aunque parecía un trato injusto, esto es así, porque estos hombres entraron a las labores sin haber hecho un trato previo, un acuerdo comercial como hicieron los de la primera hora. Ellos entraron solamente por la motivación de la confianza en la promesa del amo, porque el amo le dijo, recibirán lo que es justo, y ellos creyeron. Su motivación no fue ganar dinero, sino poder trabajar, ganarse el sustento. Y por eso no pusieron condiciones. Y aunque su servicio fue muy limitado, porque solo sirvieron 1 hora, su motivación no lo fue y fueron recompensados. La motivación es importante ante Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Aún, hermano, aún en el ministerio, esto es una cosa muy importante, porque hay muchas motivaciones detrás de lo que yo estoy haciendo. Realmente hago lo que hago, predico, enseño, me muevo, en fin, las cosas que dentro del ministerio se pueden puntualizar. ¿Las hacemos para gloria del Señor o las hacemos movidos por otro tipo de intereses? En Filipenses 1:15 Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Dios ve lo que mueve nuestro corazón. Así que es un punto muy importante comprender qué es lo que impulsa lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál fue el impulso que tuvieron Ananías y Zafira para hacer esto? Fue malo. Lo tercero que este evento nos enseña es que Dios toma muy en serio el pecado. Que un pecador, que alguien no convertido viva en pecado, es algo grave. Pero que un creyente viva en pecado es algo terrible. Si la persona recibió la convicción del Espíritu, si recibió la enseñanza de la palabra de Dios, porque está siendo ministrado, porque tiene una Biblia, porque el Espíritu Santo está sobre él y le está enseñando y corrigiendo, y no obstante eso no se arrepiente y no se aparta del pecado, hermano, no tiene más salida. Y llega el momento, un momento terrible, en el cual aún su conciencia va a dejar de inquietarlo. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29, habla y dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? El pecado no puede ser una práctica normal en la vida del creyente. No puede ser el estilo de vida del creyente. En nuestro tiempo hay mucha gente en los templos cristianos que pretende ser cristiana, pero su vida no es la de un cristiano, viven como paganos. Y como nadie dice nada y como aparentemente nadie llama la atención y ni siquiera los líderes llaman la atención o reaccionan porque tienen tan poca espiritualidad como esta gente, el resto del pueblo se confunde, especialmente la gente nueva. Algo que nosotros hemos visto con el correr de los años y que ha ido creciendo es el descrédito del testimonio del creyente en relación al mundo. Porque el creyente va a la iglesia y conoce de alguna manera el estilo de vida del cristiano y con el correr de los años incluso puede desarrollar un lenguaje cristiano y ciertas posturas cristianas. Pero ¿cómo reacciona ante la crisis? ¿Cómo reacciona en su trabajo? ¿Cómo reacciona cuando sus intereses están en juego? ¿Mantiene realmente su posición cristiana y prefiere perder para que el evangelio gane? ¿Para que el testimonio se mantenga incólume o lo negocia? Entonces, debemos recordar que el hecho de que una persona asista a un templo cristiano no la hace cristiana. Un creyente puede cometer un pecado, eso es una cosa muy clara. En 1 Juan 3:9, el apóstol escribiendo a la iglesia dice, si confesamos nuestro pecado, ¿por qué? Porque lo hemos cometido, si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Esa es la realidad de todo cristiano, sin importar los años que tenga en el camino. Pecamos porque nuestro carácter, porque nuestra forma, porque nuestro pensamiento en algún momento se desvía del centro que debe ser Cristo. Pero eso es una comisión de pecado, algo que ocurre en un instante. Pero el cristiano no puede vivir en pecado. Por eso en la misma carta de 1 de Juan, en el capítulo 3, verso 9, Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cometer habla de una debilidad de un momento, de un acto aislado. Practicar habla de un hábito recurrente, de un estilo de vida. Entonces, el que tiene sus raíces en Cristo, practica la santidad, no el pecado. Si su práctica tiene que ser la integridad, no la hipocresía, no la apariencia. Y hermano, mire, este es un tiempo complicado. Estuve en una reunión en Mendoza, en un culto, y bueno, antes de comenzar yo a predicar, me hicieron una cantidad de preguntas acerca de China y de toda la situación y de nuestro llamado, en fin, muchas cosas. Y en un momento un líder de la iglesia me hizo una pregunta y me dijo que él es maestro, profesor en un colegio, y me dice, bueno, usted sabe que me hizo una pregunta acerca de la vacuna que se quiere empezar a imponer, bueno, y después de eso me dice, bueno, el gobierno hay muchas cosas que quiere imponer y usted sabe que se está buscando imponer como ley la ideología de género y la enseñanza que conlleva toda esta doctrina, en fin. Y a nosotros nos obligan a hacer eso, así que de alguna manera es muy difícil para nosotros mantener la posición. Entonces yo pregunto, hermano, ¿nosotros entendemos realmente lo que el Evangelio implica? ¿Nos damos cuenta que en el Evangelio, la clave del Evangelio es perder para ganar? En el Evangelio Jesús nos enseña desde el principio que todo lo que nosotros tenemos que hacer en Él es entregar, es dar. Y no estoy hablando de dinero. Lo que Él busca es tu corazón y el mío, con todo lo que eso conlleva. Y viviendo en un sistema absolutamente hostil como es el mundo, un sistema completamente contrario a nuestra fe, el mantener la fe nos va a llevar a perder muchas cosas. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Porque pareciera que, bueno, mi fe tiene que llegar hasta una cierta instancia.
Una persona me dijo, bueno, pero ¿sabe una cosa? Yo no puedo perder mi trabajo, tengo que trabajar. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Porque yo leo en la historia de la iglesia, hermanos, que nosotros estamos donde estamos hoy, porque nuestros padres espirituales no temieron perder todo, aún la vida, para no renunciar a sus valores. Nosotros no tenemos un evangelio diferente, no tenemos una Biblia diferente, ni un espíritu diferente, ni tampoco un llamado diferente. De la misma manera que ellos, hace cientos de años, tuvieron un compromiso con las generaciones futuras, nosotros lo seguimos teniendo. Los que vienen detrás nos van a mirar a nosotros. Si yo no tengo una actitud radical, el ejemplo que estoy sembrando, no solamente a las esferas espirituales, sino a los que me ven, es paupérrimo. Entonces, es un momento, y acercándonos a la venida de Cristo, esto va a ir en aumento, es un momento donde yo tengo que definir una identidad muy claramente, y eso va a tener un costo. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ese la retendrá, la ganará. Lo que estaba diciendo no era entregar la vida en una ofrenda o en un acto de heroísmo sin sentido, no estaba diciendo eso. Está hablando de aquel que comprometa su vida a tal punto de perderla para sí mismo. Ya mi vida no es mía, le pertenece a él, que él haga con esto lo que él quiere. Si él me quiere exponer para vergüenza, como dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, cuando habla de su apostolado, dice, hemos sido espectáculo al mundo. Dios nos está exhibiendo. Y en esa exhibición nosotros sufrimos muchas veces. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo se manifieste y para que el diablo vea y que el mundo vea que mi Cristo vale y no renuncio. Ese es el llamado. Lo tenemos todos. Entonces yo no puedo comprometer mi integridad por 4 monedas o venderla por 30 monedas como hizo Judas, que hizo muy mal negocio, hermano. La Biblia enseña muchísimo acerca de la integridad. En Job capítulo 27, verso 5, Job dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿Y sabe cómo estaba el hombre? Completamente quebrantado, arruinado económicamente, destrozado emocionalmente, porque todos sus hijos habían muerto y su esposa le estaba negando la actitud de fe que el hombre tenía en medio de su enfermedad, porque además estaba enfermo. Sin embargo, él dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¡Wow! Así que la integridad es una decisión que el creyente debe tomar. No es algo que se me impone, se me enseña. Yo tengo un ejemplo a través de la vida de la iglesia, a través de la vida de mi Señor, lo que es retener la integridad. Pero no dice, en ninguna parte dice, tenés que hacer esto. Se me da un ejemplo, hermano. Y yo tengo que, como hizo Job, tomar una decisión acerca de mi integridad. En el Salmo 15, David hace una pregunta. Mire lo que dice. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Está hablando con Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién va a tener comunión íntima con Él? ¿Quién morará en tu santo templo, en tu santo monte? Es decir, ¿quién va a entrar al cielo? Bien sencillo lo que está preguntando. Son preguntas retóricas. Él sabe. Y entonces contesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Wow, interesante. El que miente, como hicieron Ananías y Zafira, no tiene comunión con Dios, ni entra al cielo tampoco. Y no estoy hablando de un impulso porque la persona no ha sido transformada todavía y no puede controlar su lengua. Hablo de aquel que hace de la mentira un deporte. La mentira es una práctica común en el mundo hoy y lamentablemente a veces en la iglesia también. Por eso Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, escuche, Apocalipsis está escrito no al mundo, está escrito a la iglesia, a los cristianos, y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15 reitera, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y mentira no es solamente no decir la verdad, sino decirla a medias. Decir una verdad a medias también es mentir. Hay una historia muy interesante en el libro de Génesis, en el capítulo 20, que habla de cuando Abraham llegó a Gerar
y hablando con Abimelech le dijo que su esposa Sara era su hermana. Pero después el asunto salió a la luz, se reveló y Abimelech le preguntó por qué hiciste esto. Y en Génesis 20:12 Abraham dice, a la verdad, también es mi hermana, es hija de mi padre, mas no es hija de mi madre, y yo la tomé por mujer. Era cierto, tenían una relación de parentesco, aunque eran matrimonio. Usted sabe que en esa época las cosas funcionaban de alguna manera diferente, pero él acomodó la verdad, mintió. ¿Por qué hizo esto? Porque tenía un interés. Él temía por su vida y dijo, para preservarme la vida voy a decir que ella no es mi esposa, porque si no me van a matar para quedarse con ella, sino que es mi hermana. Y lo que podemos ver es que muchas veces la gente acomoda la verdad, y me estoy refiriendo al creyente, para obtener beneficios personales, dinero, una posición. Eso ocurrió en la historia de nuestro texto central. Pero no podemos practicar la mentira ni la hipocresía. La medida de Dios para nosotros es la integridad. Y la Biblia da ejemplos muy interesantes de integridad. Uno de ellos es Samuel, un hombre que creció desde muy niño, se formó bajo el liderazgo espiritual de un mal sacerdote, porque Elí era un pésimo pastor, porque consentía en el pecado de sus hijos, porque consentía en la irreverencia de los sacerdotes, consentía en que los sacerdotes manejaran abusivamente las ofrendas a Dios. Un hombre que tenía un ministerio espiritual, pero que no era espiritual. Y esa era la razón de su falta de integridad. Sin embargo, Samuel, que se formó bajo ese liderazgo, no copió el ejemplo. Y en 1 Samuel 3, 19 y 20 dice que él creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, escuche esto, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y si usted lee, va a encontrar que dice que en aquel tiempo no era común la palabra, no abundaba la palabra de Dios ni había revelación. ¿Por qué? Porque no había un ministerio espiritual, porque Dios no estaba apoyando el ministerio. El sacerdote era una figura puesta, pero era una figura espiritual. Sin embargo, este joven crece y se desarrolla y de vuelta se ve que la palabra de Dios vuelve porque Samuel era fiel profeta de Jehová. Él fue obediente a la voz de Dios. Fue obediente a la palabra de Dios y Dios lo honró y honró su ministerio, que duró más de 60 años en Israel y fue intachable. Y al final de sus días, siendo Samuel ya un anciano, cuando él va a terminar su vida y su ministerio, él se presenta delante de la nación. Y en 1 Samuel 12, del 2 al 5, él les dice, está hablando a la nación, yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad hoy contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido, del rey. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho, soborno, para cegar mis ojos con él, y yo os lo restituiré. Entonces dijeron, mire el testimonio del pueblo, entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de algún hombre. Y él dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también, el rey también, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. La nación testificó que Samuel no había sido un mal profeta, que no había torcido la ley para recibir beneficio personal, que no había abusado de su posición de autoridad en beneficio propio. Pero yo me pregunto esto, entre el pueblo, que era mucho, ¿no habría gente que estuviese en contra de Samuel? ¿No tendría algún enemigo Samuel? Seguramente que tenía. Porque, hermano, el justo, el íntegro, siempre tiene enemigos, siempre. ¿Por qué entonces nadie lo acusó? ¿Sabe por qué? Porque no había nada de qué acusarlo. Fue íntegro. Si usted ve en la vida de Jesús, los evangelios nos muestran que Jesús tenía discípulas, mujeres que servían a Jesús con sus bienes, que caminaban con él. En el ministerio de Jesús había obviamente una producción de dinero, porque si usted lee en el Evangelio de Juan se habla de que Judas era el tesorero del grupo y que sustraía de las ofrendas porque era ladrón.
Así que había una bolsa donde entraba el dinero. ¿Cómo fue entonces posible que teniendo tantos enemigos, porque Jesús tuvo tantos enemigos, especialmente los líderes religiosos, nadie lo pudo acusar de mujeriego, de inmoral o de usar mal el dinero? Nadie lo pudo acusar de eso. ¿Sabe por qué? Porque no había forma de acusarlo, porque fue íntegro. Por eso él pudo decir en Juan 8:46, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Qué tienen que decir de mí? Nadie podía decir nada. La gente no pudo acusar a Samuel de nada malo, porque Samuel fue un hombre íntegro, con un ministerio probado, espiritual. Y mire entonces lo que pasa, segunda de Samuel 12, del 16 al 18. Él dice, esperad ahora y ved esta gran cosa que hará Jehová delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvia. Y cuando Samuel clamó a Jehová, Jehová dio truenos y lluvia, y todo el pueblo tuvo temor de Jehová y temor de Samuel. Samuel no se conformó con el testimonio de las personas. Él buscó el testimonio del cielo. Dijo, ustedes hablaron, ahora va a hablar Dios. Y Dios habló, porque no era tiempo de lluvia. Pero él clamó a Dios y Dios certificó la integridad de su siervo, enviando truenos y lluvia. Entonces, ¿sabe, hermano? Mire, engañar a la gente es fácil. Pero Dios no puede ser burlado. Eso dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Samuel fue íntegro, no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Y Dios demostró su apoyo. Entonces, nosotros tenemos que entender que nos movemos en un reino enemigo donde no existen valores verdaderos. Sin embargo, Dios nos ha plantado en este reino para que vivamos diferentes, para que seamos sal y luz. Pero ser diferentes y vivir en integridad tiene un costo alto, que muchas veces el creyente no está dispuesto a pagar. Si leemos la Biblia con entendimiento, nos daremos cuenta que desde el comienzo, muchos de aquellos que fueron llamados por Dios a identificarse con Él, a creer en Él, a seguirle, debieron enfrentar situaciones difíciles, tuvieron que pagar un precio por su fe. Rechazo, soledad, marginación, abuso, injusticias, muchas injusticias. Si usted lee Hebreos 11:32 en adelante, encontrará eso. Dice, algunos conquistaron reinos, como José en Egipto. Taparon bocas de leones, como Daniel en Babilonia. Apagaron fuegos impetuosos, como los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, ahí en Babilonia también. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, como hizo David. Gente que tuvo victorias, de eso está hablando, pero se habla de muchos otros que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, escuche, pobres, angustiados, maltratados. Esta gente padeció eso por mantener su decisión de ser verdaderos discípulos. Sufrieron y perdieron muchas cosas por ser íntegros, en medio de un mundo perverso. Sin embargo, ellos no eran perdedores, eran príncipes de Dios en la tierra, y el texto dice, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no se merecía tener santos de ese calibre viviendo entre ellos. Y es interesante ver que aunque tenían ante Dios una dignidad tan grande, porque evidentemente Dios los honró diciendo que el mundo no se los merecía, aparentemente Dios no los libró de las tormentas que enfrentaron en su vida. Incluso a sus discípulos, Jesús les advirtió que esto les iba a ocurrir. En Juan 16:33 les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Más aún, antes de ser arrestado, si usted lee en Juan capítulo 17, la oración sumo sacerdotal, ¿no? Antes de ser arrestado, Jesús oró al Padre por sus seguidores. Y no pidió para ellos ni confort ni comodidad. Él le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo que demuestra que Jesús no estaba preocupado por la comodidad de los discípulos, estaba preocupado por el carácter de ellos. No les importaba que tuviesen reconocimiento, ni que fuesen prósperos, ni famosos, les preocupaba que fuesen íntegros. Por eso, desde el mismo momento del llamamiento de sus discípulos, Él les dio una enseñanza que usted puede encontrar en el Sermón del Monte, que los desafiaba, que los confrontaba
con su verdadera incapacidad. Y al comenzar su enseñanza, Jesús estableció una serie de características que ellos debían manifestar como ciudadanos del reino de los cielos y representantes suyos. Ahora, Jesús no acomodó la enseñanza a lo que ellos podían alcanzar. Tampoco les preguntó cuál era la preferencia de ellos. Él les planteó cuál era el estándar. No bajó el nivel de las demandas para hacer más sencillo el discipulado. No hizo eso, los desafió. Les presentó un nivel de santidad muy alto, pero que era el requerido, y lo hizo con toda claridad. Y una de las demandas que él hizo fue hecha diciendo esto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra que en este pasaje se traduce justicia es en griego una palabra que significa integridad. Y no se aplica a la justicia social, se aplica a una cualidad personal. Y así que lo que Jesús está diciendo a los 12 hace 2000 años atrás es que ellos tenían que desear la integridad. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros hoy. 2000 años después nos sigue diciendo lo mismo. Van a ser bienaventurados si tienen hambre y sed. Está hablando de un deseo profundo, desesperado de integridad. Si tienen ese deseo, van a ser bienaventurados. Entonces, ¿sabes? Si hemos de ser discípulos de Cristo, nuestro deseo tiene que ser la integridad. Más allá del desarrollo profesional, de la prosperidad económica, del reconocimiento, la integridad. Por eso es que lo que verdaderamente afecta al mundo no es, hermanos, las grandes catedrales que nosotros edificamos hoy en nombre de la fe. Es que una persona, en su sencilla posición donde Dios lo ha plantado, viva de tal manera que haga que el infierno se estremezca. ¿Sabe? A lo largo de toda la historia, a los cristianos fieles los pueden haber acusado de muchas cosas: de ser locos, de ser tontos, de ser fanáticos. Ojalá nos acusaran a nosotros de un poco de fanatismo hoy en día. Ojalá pasara eso. Sería un honor. La primera iglesia tuvo una influencia social tan grande porque su conversión fue algo real, fue visible. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿estamos hoy, como cristianos del siglo XXI, estamos hoy dispuestos a caminar la misma senda y a pagar el mismo costo? Porque el costo no cambió. El fruto que viene a consecuencia de pagar ese costo tampoco cambió. Tal vez nosotros debiéramos pensar hoy por qué en el siglo XXI nosotros no vemos las maravillas y señales que eran tan comunes al principio de la iglesia, que era moneda corriente entre ellos. ¿Por qué la visitación angelical era tan común antes? ¿Por qué un Pedro encarcelado y a punto de ser condenado es liberado milagrosamente por un ángel? ¿Por qué? ¿Será que los ángeles hoy no trabajan? ¿O será que no alcanzamos el estándar? Un hermano me dijo un día, no hace mucho, me dijo: en mi trabajo me piden que mienta, si no lo hago pierdo mi trabajo. Uy, bueno, entonces no puedes perder tu trabajo, ¿no? Usted me dice que tiene que hacer, sea íntegro, no mienta. Y si su jefe impío le dice que lo haga, testifíquele su fe y explíquele por qué razón no va a mentir. Y si es necesario, pierda el trabajo, pero no pierda su identidad. Eso es lo que hay que hacer. El problema es que el creyente muchas veces no está dispuesto a perder, porque vivimos en un sistema donde el humanismo ha invadido la fe de tal manera que es imposible que se acepte cualquier tipo de pérdida. Parece que nosotros tenemos un evangelio diferente hoy y que yo tengo que ganar a todo costo. Por eso una persona entra en el ministerio y quiere desarrollarse y alcanzar posiciones a cualquier costo. Yo le pido, por favor, hable con su pastor, que después de tantos años de edificar la obra y de extender el reino de Dios en el lugar donde él está, le puede contar de cuál fue el precio que él pagó y que el hogar pastoral pagó para llegar a donde están. Porque sabe, hermano, caminar por fe es algo precioso, es algo hermoso, donde muchas situaciones enfrentamos a veces que
si tuviésemos la posibilidad de elegir, tal vez no elegiríamos vivir, pero que nos llevan a un conocimiento tan precioso de Dios, a conocer realmente quién es nuestro Señor. Yo creo que este es el tiempo donde nosotros tenemos que hacer una evaluación sensata. Miren, algo que ocurrió con esta pandemia y que a veces no valoramos porque solamente vemos superficialmente lo que el mundo nos lleva a mirar, ¿no? No podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, no podemos salir, en fin, tantas cosas, pero veamos la otra parte. Dios nos dio un retiro de ¿cuánto? 7 meses, 9 meses. A los que les gustan los retiros espirituales, un retiro bien prolongado. Tiempo para pensar, tiempo para orar, para leer la Biblia de una manera diferente, no por obligación, sino por devoción, por hambre, para poder considerar. ¿Sabe lo que dice en el libro de Eclesiastés en el capítulo 7? En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera. Y este es un tiempo para considerar, porque es un tiempo adverso, es un tiempo diferente. Dios, no fue el diablo, fue Dios que puso freno a toda nuestra actividad, deje el mundo aparte, a toda nuestra actividad de iglesia, para que nosotros como iglesia pensemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente honra a Dios? ¿Es lo que Él quiere? ¿Estoy viviendo como Él quiere que viva? ¿Estoy trabajando como quiere que trabaje? ¿Estoy desarrollando relaciones interpersonales con mis hijos, con mi familia, por el mundo, de la manera que lo tengo que hacer? ¿O tengo que considerar? Entonces, ¿sabe? Hasta que la segunda venida ocurra, a medida avancemos hacia ese momento, la presión va a aumentar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a perder oportunidades de trabajo, dinero por la fe? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Cuánto vale nuestra fe? Tendríamos que preguntarnos. ¿Cuánto vale nuestra fe? Yo muchas veces me pregunté esto porque, y lo cuento como una cuestión anecdótica, ¿no? Vi gente a mi alrededor que tenía una fe muy, muy, muy sencilla, parecía que estaban de vacaciones siempre. Siempre estaban de vacaciones, hermano. No tenían problemas, no tenían lucha, aparentemente no tenían conflictos, todo les funcionaba bien. Y nosotros tuvimos que pagar precios altos muchas veces. Pero ¿sabe qué? Cuando uno lee la enseñanza que Pablo da a los corintios en 2 de Corintios, él dice que nosotros somos expuestos a la muerte cada día para que la vida de Jesús se manifieste a través de nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir? Yo muero, pero en esa muerte, y estoy hablando de renuncia, de sufrir, de padecer, reteniendo mi fe, la vida de Jesús se manifiesta y alcanza otra. Es el propósito de Dios. Él estableció que sea de esa manera. De la misma manera que cuando escribe a los Corintios dice que agradó a Dios salvar a los perdidos a través de la locura de la predicación. ¿Por qué no lo salvó de otra manera? Le agradó. Soberanamente determinó que va a ser así. En el proceso, los que predicamos, vamos a tener que ser expuestos a muchas cosas, porque sabe una cosa, hermano, el Evangelio no tiene los Evangelios no son 4, son 5. Un evangelio es mi vida y tu vida, y es el único que van a leer los impíos, porque los impíos, muchos de ellos no tienen interés en leer los otros 4, pero van a leer este evangelio. ¿Cómo yo presento este evangelio? Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros y es lo que la integridad demanda. Mantener valores a todo costo, a todo costo. Y yo le podría dar docenas de testimonios de todo lo que nosotros hemos tenido que exponer y perder para poder retener. ¿Y sabe una cosa? Yo le digo a Dios muchas veces cuando oro, Señor, 100 veces más lo haría. 100 veces más, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entonces, ¿estamos dispuestos a invertir en nuestra fe? Ha llegado el caso perderlo todo, pero no perderlo a Él. Se lo voy a poner de otra manera. ¿Estamos dispuestos a ser cristianos radicales? Porque de eso se trata. Entonces, mire, quiero concluir con esto, ¿no? La historia de Ananías y Zafira demuestra que en la iglesia ha habido hipócritas y seguirá habiendo. Pero le quiero garantizar esto, en el cielo no hay ninguno. No hay ninguno. Y va a llegar el día, según dice Romanos 14:12, que cada uno dará cuenta a Dios.
Segunda de Corintios 5:10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe qué? Vivir de apariencia no sirve. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Somos íntegros o no? Esto es algo que tenemos que pensar todos. Primero el que le habla, hermano. Entonces, hay una senda que nosotros tenemos que imitar, que es la senda de la primera iglesia. Vuelvo a lo que dije al principio de la predicación. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe qué? El mundo, Egipto le hizo una oferta y Faraón dijo, no gracias, yo sé lo que quiero. Prefirió perder todo eso, pero no perder su llamado, lo que tenía en su corazón. Dios le dijo al profeta Jeremías, párense en las encrucijadas de los caminos, Jeremías 6:16, y pregunten cuál sea el buen camino y anden por él, y hallarán reposo para vuestras almas. Y ellos dijeron, no andaremos. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Por qué nos está diciendo lo mismo? Antes de seguir adelante, miren para atrás, miren en la Escritura, cuál fue el buen camino que nuestros padres espirituales siguieron, y andemos por él. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos honor y gloria en esta noche, Dios mío, por un tiempo más bajo tus alas que hemos podido compartir, leyendo tu preciosa palabra, Señor, que es espíritu y es vida. Te damos gracias, Señor, por estar en nosotros. Gracias por tu divino espíritu en nosotros. Gracias por la unción. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor, y gracias por un tiempo tan desafiante como el que nos toca vivir en este tiempo. Señor, oramos solamente para pedir gracia y para pedir poder y autoridad del cielo, para vivir de una manera, Señor, que los ángeles aplaudan de pie. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos vivir sabiendo quiénes somos. Señor, teniendo la frente en alto, aunque nos toque perder todo. Sabiendo, Señor, que tenemos una herencia inconmensurable guardada en los cielos para los fieles. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada familia representada en esta noche, en esta reunión, por cada persona que está aquí, Señor, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos. Pueda tu Espíritu Santo hablar, Señor, a cada uno de ellos, no solo a través de tu palabra, de esta palabra que hemos ministrado, sino en las conciencias, Señor, trabajando, revelando el tiempo que vivimos y el desafío enorme y el honor, Señor, que implica el caminar tomados de tu mano. Señor, pueda tu Espíritu abrir camino para nosotros y prepararnos para el tiempo que viene. Va a ser un tiempo de conflicto, pero va a ser un tiempo de poder, donde tu gracia va a ser derramada como nunca antes. Señor, creemos en un tiempo donde tu Espíritu va a derribar fortalezas, donde el diablo va a huir. Señor, vino por un camino y va a correr de nosotros por 7. Creemos, Señor, en un tiempo donde multitudes van a correr a tus pies, mi Dios. Pueda tu Espíritu Santo prepararnos y podamos ser aptos para ser miembros, Señor, de ese pueblo que va a ministrar tu poder en esa autoridad. Señor, en el nombre de Jesús, despertá tu iglesia, despertá tu pueblo, Señor, despertá el llamado, despertá fuego en los corazones para que la iglesia se ponga en pie y te sirva en espíritu y en verdad. Señor, despertá en nosotros integridad bíblica, para que podamos testificar, mi Dios, de aquel que vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor, amo y Dios, Jesucristo. En Él hemos orado. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Señor. Aleluya. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, gracias a vos, hermano amado. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba pensando en estas personas. Tenían un nombre bonito. ¿Sí? Estaba leyendo acá que Ananías significa gracia de Dios. Y Zafira significaba piedra preciosa y brillante. Tenían nombres bonitos, pero tenían conductas impías. Que Dios nos ayude, después de escuchar esta palabra, que podamos continuar siendo íntegros. Que podamos ser íntegros con el Señor, íntegros con la obra del Señor, íntegros con nuestros hermanos.
y que nuestra obediencia pueda colaborar para que mantengamos la comunión, la coinonía, que es la obra del Espíritu Santo obrando con toda libertad en nuestros corazones. Gloria a Dios. Amén. Yo quisiera invitarle a todos ustedes a que podamos tener unos segundos para reflexionar qué hace usted, cada uno, con la palabra que hemos escuchado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le está desafiando el Señor a usted a revisar su integridad? ¿Usted se está dando cuenta si ha sido íntegro o no está siendo íntegro? Unos segundos, ¿sí? Y luego lo saludamos. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Le voy a pedir a mi esposa que lo salude, que se despida. Gracias al Señor. Hermosa la palabra que compartió Pastor Carlos. Una hermosa bendición. Agradecidos al Señor por su ministerio. Que el Señor nos ayude siempre a estar orando por usted, para que Dios lo siga usando y que, bueno, cumpla sus propósitos en su vida y también en la vida de Fabiola. Un abrazo enorme de nuestra parte, un beso gigante. Gloria al Señor, es una hermosa persona. Y también al resto de su familia. Que el Señor los esté bendiciendo grandemente. Y bueno, a todos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Y que bueno, el Señor nos está desafiando, ¿no es cierto? Que podamos responder como a Él le agrada. Yo digo siempre que los primeros beneficiados somos nosotros. O sea, cuando obedecemos lo que Dios habla en nuestro corazón, los primeros bendecidos, los primeros beneficiados somos nosotros. Y vale la pena, creo, recibir esta palabra y esforzarse por obedecerla. Así que les aliento, les mando un abrazo enorme. Y bueno, nos estamos viendo en estos días. Que Dios los bendiga a todos. Gracias al Señor. Amén. Muchos saludos para Fabiola, Carlos. Gracias, Alejandro. Y para toda tu familia. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga. Amén. Y oremos por el pastor Lisi y por el ministerio que él tiene allí en China. Que el Señor siga obrando poderosamente. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios los bendiga mucho. Amén. Hermano, Dios los bendiga mucho a todos. Dios los bendiga. Amén. Bueno, hermanos, nos saludamos, ¿sí? Amén. Y el miércoles tenemos estudio bíblico. Dios me lo bendiga, un beso. Dios los bendiga, hermano. Ángel y Marcelo. Saludos a todos. Adiós. 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 Dios bendiga, hermanos. Bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga. Alejandro. Ahora. Dios los bendiga, hermano. Dios bendiga.